Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hemos hablado ya en algunas ocasiones de la Matrix. Quizás si usted es la primera vez que oye hablar de ello, le gustaría saber qué es la Matrix. En este vídeo vamos a explicar que la Matrix es una mente y qué es lo que ocurre dentro. Pero antes de decirle que es una mente, vamos a contarle de dónde proviene esta idea. Veréis, todo aquello que nos rodea, el monitor que tiene usted delante, tal vez el smartphone o posiblemente la tableta, no es real, no existe como tal. Sencillamente son unas frecuencias electromagnéticas que vibran con más o menos intensidad y usted a través de los sentidos puede percibirlas. Esos sentidos son entregados, esas percepciones, a nuestro laboratorio que está en nuestro cerebro y creemos y conformamos todo aquello que nos rodea. Pensamos que existe. Este rotulador que tengo en la mano pensamos que existe. Y sin embargo lo puedo tocar, oler, sentir y única exclusivamente porque he creado esa Matrix, recibiendo todos esos datos que genera este rotulador y analizándolos con mi cerebro. No es real. Es una frecuencia electromagnética que vibra a una velocidad distinta a la que puede vibrar una frecuencia de radio. O una frecuencia a la que vibra, por ejemplo, las ondas de un microondas. No es tangible. Sencillamente nos encontramos en su mismo ancho o en su misma frecuencia y somos capaces de tocarlo. Están en la misma frecuencia que nosotros. Están dentro de nuestra Matrix. Lo vemos, lo sentimos, lo cogemos y creemos que todo aquello que hacemos parece real. Y sin embargo no lo es. De ello hablaban ya las antiguas culturas. De una u otra manera lo estaban explicando. Los antiguos hinduistas lo definían como la Maya. Así lo llamaban. Ese universo creado y generado por una mente. Y decían que el auténtico universo se encontraba detrás. La verdad se llamaba Brahman. Es muy difícil explicar este concepto si usted no entiende que todo lo que tenemos alrededor nuestro no es lo que parece ser. Para poder controlar y dominar la Maya, para poder controlar y dominar la Matrix, es importante que usted entienda que está vinculado a todos y cada uno de los objetos que existen. Todo lo que usted tiene delante, su pared, su teclado, tal vez la silla, forma parte de un todo. Nos crean la idea de que estamos separados, de que cada persona y cada grupo es una especie de unidad, cuando en realidad todo es una especie de bloque que vive dentro de una simulación inmensa que está creada por una mente. Estos conceptos es posible que sean difíciles de entender por usted, pero le pondré un ejemplo muy claro. Si usted quiere crear este rotulador y no tiene plástico, no tiene materia, no tiene tinta y no tiene dinero para poderle comprar, ¿cómo lo crearía? Con su mente. Puedes crear cualquier cosa con tu mente. En tu imaginación puedes tener un rotulador. Igual que nosotros creamos con nuestra mente, una mente por encima de nosotros nos ha creado. Una mente de la que vamos a hablar. Formamos parte de un pensamiento y esa mente tiene a su vez otra y otra por encima. Y ese mundos o esos mundos que desarrollamos con nuestra imaginación tienen a su vez otros y otros. La Matrix es una mente que nos piensa. Nosotros creamos Matrix con nuestros pensamientos. Nosotros formamos y somos creadores de la Matrix. Pero nuestra Matrix ha sido robada. Desgraciadamente, las cosas no están como deberían estar. Vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido con la Matrix. Para entender este concepto es importante que usted comprenda previamente un ejemplo que le voy a poner, o le voy a poner un par de ellos. De este modo usted entenderá cómo está configurada la Matrix. Veréis, en el universo, o en nuestro universo,
existen entidades inteligentes aparte de nosotros, seres que pudiéramos denominar situados a un nivel más alto que nosotros y otros a un nivel inferior. Para entender este concepto de cómo funcionan estos seres, os diré que las cosas o las cuestiones son de la siguiente manera. Veréis. En primer lugar, en la parte más alta, pudiéramos decir que se encuentran unos seres de los que podríamos denominar el primer orden. El primer orden. Vamos a hacerlo como que fuera una estructura de pirámide. Estos seres de primer orden les vamos a llamar seres cero. Hay otros seres justo por debajo de estos que podemos denominar seres de nivel 1. Debajo de estos existen otros seres, también inteligentes, con mente, capaces de crear. Estos son los seres de nivel 2. Y debajo de estos se encuentran otros seres que también pueden crear. Son los seres de nivel 3. Muy posiblemente la Matrix del universo sea mucho más profunda hacia arriba y mucho más profunda hacia abajo. Pero vamos a centrarnos en nuestra realidad, en aquello que nos rodea. Estos seres, en la parte superior, son la fuente, el origen, la semilla original, la mente primigénita, la que nos crea primogénita. Veréis, para que entendáis este concepto os lo explicaré de esta manera. Cuando usted tiene delante un ordenador o un smartphone o una tableta, como he dicho antes, y eso que allí aparece, unos iconos, un menú, unas opciones, escucha música, tal vez vídeo, no sale mágicamente de ese aparato. Ha tenido que ser programado. Y esa programación tiene niveles. Al principio de la programación se encuentra el hardware, el chip. Vamos a dibujar un chip. Ese chip, digamos que es el soporte sobre el cual se concentra en esa programación, de la que vamos a hablar ahora. Este chip se programa en binario, con ceros y unos. Esto sería el código fuente, la fuente y la semilla, interruptores que se encienden y se apagan de una u otra manera. Su teléfono tiene millones, su ordenador cientos de miles de millones, y así sucesivamente. En el siguiente nivel, si usted al final de toda esta larga historia se encuentra en su tableta con una serie de iconos y de posibilidades gráficas que puede usted manipular, se ha producido lo siguiente. Alguien ha creado lo que se llama el ensamblador. Algunos lo llaman kernel. Ensamblador. Posteriormente, para poder programar esa tableta o ese ordenador, se ha creado los lenguajes de bajo nivel. Posteriormente, por ejemplo, podríamos hablar del C o el C++, o podríamos hablar aquí del Assemble, o podemos hablar aquí de ese siguiente nivel que existe para llegar a estos iconos. Y son los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel, por ejemplo el BASIC, por ejemplo el Java, son mucho más complejos. A medida que se baja se complica, y a medida que se llega a la parte más alta, las instrucciones son mucho más sencillas. Eso es lo que ocurre. Hay un proceso para que usted vea esto, y es que alguien ha tenido que programar todo esto. No puede existir este si antes no ha habido este, y este tampoco si no existe este, por supuesto. Todo depende de la fuente, del origen. Ese origen que llamaban Brahman. Al final, usted se encuentra con esa realidad que ve en su tableta. No se para a analizar qué es lo que hay detrás.
el código, si funciona o no, o las instrucciones que hay detrás, o cómo operan dentro de ese procesador. No, sencillamente usted maneja la tableta abriendo vídeos, escuchando música o tal vez mandando un mensaje. Lo mismo ocurre con la mente. La mente humana es peculiar. Es peculiar porque ha ido creciendo de dentro para afuera. Nuestra mente funciona de la siguiente manera. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Si pensamos que esta es una mente humana, por ejemplo, esta mente ha ido creciendo en esta dirección. En la parte central se encuentran los instintos básicos, lo que se denomina el cerebro reptil. Posteriormente, funciones más complejas, hasta llegar a la inteligencia que se encuentra en la capa más exterior. En el centro, las funciones básicas: comer, reproducirse, dormir, beber. Posteriormente, funciones más complejas. Y finalmente, la parte exterior, la inteligencia analítica, capaz de procesar toda esa información, analizarla y llegar a respuestas y conclusiones. Funciona de la misma manera. De la misma manera funciona la matemática. Si nos damos cuenta, del 2 más 2 son 4, se han llegado a desarrollos físicos teóricos sencillamente alucinantes. Campos unificados, teorías de la relatividad. Todo es así. El universo es así. Funciona escalarmente. Nuestro cuerpo es así también. Nuestras células están formadas por esa cadena genética, ese ADN que se llama código genético también, curiosamente. Ese código crea unas células y esas células crean órganos y esos órganos crean al individuo que forma parte de esta sociedad y de la Matrix que nos rodea. Como vemos, los ejemplos son repetitivos. El símil es constante y lo vemos en todas las cuestiones que nos rodea. La estructura militar, la estructura social, la estructura laboral. Todo funciona estructuradamente como ahí indico. Hay una serie de seres, como ya he dicho antes, estos los denominamos los seres que forman parte de la semilla original, la mente primigénita. Sabemos muy poco de ella, tenemos muy pocos datos de esta fuente. Aquí se encuentran nuestros creadores, la mente que nos pensó y nos creó. Nos creó a partir de igual que nosotros creamos un rotulador, porque pasa antes de su creación por nuestra mente. Y nuestra mente lo crea. Esa tableta que usted tiene delante fue creada por la mente de alguien que diseñó la tableta, que a su vez diseñó otra persona su software que le permite operar con ella. Alguien diseñó su batería interna porque la pensó con su mente. Y alguien descubrió que se podía almacenar energía en las baterías porque lo pensó con su mente. Y los desarrollos fueron más y más complejos hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Pues alguien nos pensó y alguien nos creó. Cogió código fuente y diseñó al ser humano. Fue su mente la que nos creó. En algunas culturas y civilizaciones los llaman los demiurgo. En esta parte nos encontramos nosotros. Este es el punto en el cual el ser humano se encuentra. Sí, aquí está el ser humano. Y nosotros también creamos. Hay seres de otro nivel que son creados con nuestra mente, nuestra imaginación. Crean máquinas, crea pensamientos que viven dentro de nuestra mente. Son seres del tercer orden y forman parte de pensamientos
Son creados en planos astrales y dependientes de nosotros. Algunos de ellos se vuelven objetos físicos. Otros de ellos se vuelven objetos que operan en planos astrales para que nuestra realidad se forje. Antiguamente, el control de estos seres se hacía de manera natural, de manera rutinaria. Los antiguos tenían un conocimiento secreto y sagrado que fue perdiéndose con la llegada del racionalismo hace unos 2000 o 3000 años, quizás. Anteriormente se utilizaba de manera habitual. Pero vamos a hablar de esta parte que crea el ser humano. Este código que hace cosas. Este código lo vamos a llamar así. Por darle un nombre que podamos entender, lo llamaremos scripts. ¿Qué es un script? Un script es un código fuente que ejecuta un programa dentro del mundo informático. Y aquí lo vamos a definir igual. El ser humano crea scripts, programas que crean la realidad que nosotros tenemos con nuestra mente. Lo creamos todo, lo bueno y lo malo. Forjamos nuestro destino. Somos creadores de nuestra realidad. Todo aquello que usted tiene malo es porque los scripts que usted ha creado en su mente le han llevado en esa dirección. Aquello que usted tiene de bueno y esos grandes logros que ha obtenido es porque los scripts que utilizó y los programas que creó en este universo y en esta Matrix le llevaron hacia aquel camino. De ello hablaba ya Jean-Pierre Mallet, un físico. Ha habido tantos, Greg Braden, Eckhart Tolle. Me vienen a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Rhonda Byrne, Joy Vitale, Bob Proctor, William Walton, Buda. Todos hablaban de lo mismo. En la antigüedad, con los ancestrales ritos paganos, por ejemplo, de la brujería, se creaban entidades de tercer orden que operaban a favor de nuestros deseos. Creaban scripts, códigos de programa, que se utilizaban en favor de nuestros deseos. Con el paso del tiempo, estas prácticas se han limitado a pequeños círculos. Estos scripts pueden ser positivos o pueden ser negativos. Esos códigos que creamos, ese programa que creamos o esas entidades que creamos en otros planos inferiores al nuestro, pueden ser positivas y operar en favor nuestro, pero pueden ser negativas también. Por ejemplo, el sacrificio de sangre para alcanzar el poder y el control que se hacía al dios Baal, por poner un ejemplo, lo que hacía era crear scripts de entidades malvadas que utilizaban el engaño y la astucia, así como la crueldad para satisfacer a su amo. Se mantenían vivos porque su amo los mantenía vivos en su mente, y con esos ritos y esa entrega de sangre les alimentaba y les daba poder. Y a su vez estos seres o estas entidades malignas alimentaban a su amo, y dándole poder o dándole control, o aquello que pedían. Actos malignos en algunos casos. También este tipo de cuestiones se utilizaban positivamente en las más de las ocasiones. Aquellos ancestrales chamanes sabían que tenían que utilizar este tipo de sistema de programación para atraer la lluvia en las épocas de sequía. Tenían que utilizarlo para atraer la riqueza y la bonanza en la caza. Tenían que crearlo para ahuyentar a los enemigos. Creaban este tipo de entidades para su protección. Sabían operar. Eran programas que se utilizaban para obtener el bien y alcanzar la salud, la abundancia, la felicidad. El conocimiento es dual y la utilización de esta Matrix por parte de nuestra mente y la creación de estas ideas también lo es. Conocían todo esto. Por ejemplo, si habéis tenido la oportunidad, habéis
visto seguramente en muchos sitios cómo tienen incomprensiblemente, y en la parte, por ejemplo, más elevada de una loma, nos encontramos misteriosamente un menhir. Un menhir. ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué se puso ahí? Porque son puntos energéticos donde estas scripts, donde ellos hacían sus ritos y sabían que en estos puntos existía una poderosa energía que amplificaba esas ideas que creaban, multiplicaba la realidad que ellos creaban. Antiguamente eran, como ya he dicho, menhires, utilizaban dólmenes, utilizaban obeliscos e incluso ancestrales ermitas colocadas en sitios inhóspitos, porque en aquellos lugares emanaba esa energía que permitía un mayor control de esa magia que debemos y tenemos que operar de manera correcta. Ya decía Zaratustra que el peor de sus días fue cuando descubrió el poder que tenía para poder crear cosas. Porque si ese poder no lo utilizaba correctamente sería su propia destrucción. Cuando deseamos el mal, nos sentimos mal y pensamos que todo nos va mal y que va a ser un fracaso, perderé la salud, económicamente no estoy bien. Lo que harán o lo que se hace es programar scripts diciéndole al universo que eso es lo que yo deseo en realidad. Porque hablo de ello, porque pienso en ello constantemente. El universo no entiende si le dices yo no quiero pobreza. Solo entiende la palabra pobreza. Porque es un verbo y un hecho. Cuando hablamos, tenemos que utilizar correctamente el lenguaje. Y no podemos decir yo no quiero pobreza. Tengo que decir yo quiero riqueza para que estos programas funcionen correctamente. Los antiguos lo hacían en estos lugares. Era más poderosa la energía. Conseguían caza, conseguían lluvia, conseguían abundancia, utilizando correctamente su fuerza y su magia. Y bien, en el siguiente videoprograma hablaremos sobre, en el siguiente programa que dediquemos a la Matrix, hablaremos sobre las entidades de tercer grado y, por supuesto, qué parte de esta Matrix ocupan los llamados reptilianos. Y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.